Hola, en este video vamos a revisar la noción de función Riemann integrable y vamos a demostrar un gran teorema que dice que toda función continua es integrable. Muy bien, recuerden, para definir las funciones integrables nosotros definimos las funciones escalonadas. ¿Qué son las funciones escalonadas? Uno tiene una partición P del intervalo, ¿no es cierto?, del intervalo A, B. Estos son los puntos x0, etcétera, xn, y aquí está x1, x2, todos ordenados. Y estos puntos, esta partición define estos intervalos intermedios, y una función escalonada es una función que es constante en cada uno de los intervalos. Aquí tengo un ejemplo de una función escalonada, esta función negra, no sé si alcanza a ver, la que está por debajo de la f, y tengo una función marrón que está por arriba de la función f. Bueno, para definir la integral de una función, primero partamos con una función f. Lo que vamos a pedir es que sea acotada, nada más. Y vamos a definir estos dos conjuntos, e más y e menos. ¿Qué es lo que es el conjunto e más? El conjunto de todas las funciones escalonadas, todas las escalonadas que están, fíjense, por arriba de la f, en todo el intervalo. Tal como esta función que está aquí, la función que va por acá arriba. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ponerle e más aquí para acordarnos más adelante que son funciones que van por arriba. En el caso de e menos, siguen siendo funciones escalonadas, pero son funciones que van por debajo de la f. A este le vamos a llamar e menos, ¿ya?, para que nos acordemos que va por debajo. Entre todas las funciones e menos, las que van por abajo, fíjense lo que hacemos es calculamos la integral entre a y b de estas funciones escalonadas. ¿Qué es lo que es la integral? Es simplemente el área bajo la curva. Esta área es muy fácil de calcular, pues se trata de solamente rectángulos. Perfecto. Esta área bajo la curva, como está por debajo, trato de hacerlo lo más grande posible para que se acerque a la f. Lo mismo hacemos con las funciones que están por arriba. Las que están por arriba, cuando yo calculo su integral, es decir, el área bajo la función escalonada, entonces trato de hacerla lo más pequeña posible. Tenemos un número que va por abajo de la integral de la f y otro que va por arriba. Cuando estas dos coinciden, hablamos de una función integrable. Y ese número, ya sea el supremo de las áreas por debajo y el ínfimo de las áreas por arriba, cuando esos dos números coinciden, se llaman integral de Riemann. Y se anota como integral entre a y b de f, que corresponde a la idea de el área bajo la curva f, o bajo el gráfico de la función f. Y también se anota así en la notación de Leibniz. Muy bien. La definición de integral de Riemann, o de función integrable de Riemann, que está acá, está muy bien porque uno entiende la idea. Sin embargo, esta forma de escribirlo con supremo y ínfimo es un poquito complicada. Una forma equivalente, que es un poquito más sencilla, es la que se conoce como condición de Riemann. ¿Qué es lo que dice la condición de Riemann? Dice que para que f sea una función integrable, basta con demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe una función escalonada por arriba y una función escalonada por abajo, tal que la diferencia entre las dos integrales es menor o igual que epsilon. La verdad que esta condición es necesaria y suficiente para la integrabilidad de Riemann. Es un sí, solo sí. Eso lo demostramos en un video anterior. Usando esta idea, Juan demostró que toda función monótona es integrable. Una gran cantidad de funciones son integrables. Y ahora vamos a sumar otro lote de funciones que van a ser Riemann integrables, que son todas las funciones continuas. Una función continua es integrable de Riemann. Con esto tenemos una amplia gama de funciones integrables. No son todas, pero son muchas que tenemos ya a nuestro haber. La idea de la condición de Riemann es siempre, para todo epsilon, encontrar una función escalonada por arriba y una escalonada por abajo, de modo que esta área
que es el área entre las dos, sea menor o igual que epsilon. Muy bien, entonces a continuación vamos a demostrar este teorema. Este es un teorema muy importante. Vamos entonces a la demostración de este gran teorema. Muy bien, para ello vamos a usar la condición de Riemann, que nos pide encontrar una función escalonada por arriba y una función escalonada por abajo, dado, o sea, en realidad, dado cualquier epsilon, encontrar una por arriba y otra por abajo, cosa que las integrales estén a distancia menor o igual que epsilon. Bien, entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una partición primero que nada, una partición del intervalo A, B. Aquí estoy dibujando la partición. Están todos los intervalos acá, dibujé solamente el intervalo genérico, ¿ya? Y en cada intervalo, en cada uno de estos intervalos voy a tomar, fíjense bien, el mínimo, el ínfimo, o el mínimo en realidad, porque esto es una función continua, el mínimo de la f en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, ¿ya? Y ese número lo voy a llamar s sub i. Ese número se alcanza puesto que esta función es continua. Por otro lado, voy a tomar el máximo en todo el intervalo, y ese se va a alcanzar aquí. Y a este lo voy a llamar t sub i. O sea, voy a definir f sub i más el máximo de la función en el intervalo, que resulta ser un f en un valor t sub i, gracias a que la función es continua. Recuerden que toda función continua alcanza su máximo en el intervalo y también alcanza su mínimo en el intervalo. A ese valor mínimo, donde se alcanza el mínimo, lo llaman s sub i. Pues bien, con estos máximos y mínimos en cada uno de los intervalos, voy a definir una función escalonada, ¿ya? Que es la que estoy dibujando acá. En el intervalo x sub i, esta es la función f menos, que es constante en ese intervalo. Y eso lo voy a hacer en cada uno de los intervalos. Entonces va a tener una función que va por abajo, que en cada intervalo está constante lo más arriba posible, que se alcanza justo en el mínimo de la función. Y las que vienen por arriba en el máximo de la función. Entonces esto me va a dar una función escalonada que va a ir siguiendo la f. Muy bien. Entonces, ¿qué sería la integral de la f menos? Sería simplemente el valor mínimo de la función, ¿ya?, multiplicado por el ancho del intervalo. El ancho del intervalo lo vamos a escribir delta x sub i, ¿ya? Entonces, la integral de f menos sería simplemente f en los valores donde la función f alcanza el mínimo por delta x sub i. Y la integral de f más sería esta condición que está acá, la suma de los f de t sub i, que es donde alcanza su máximo, delta x sub i. La integral de f más menos la integral de f menos resulta ser entonces la suma de f de t sub i menos f de s sub i por delta x sub i. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago para que esta suma sea menor que epsilon? ¿Qué es lo que tengo a mi disposición? A mi disposición tengo el ancho del intervalo, que lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, porque la partición, esta partición la elegí así, pero puedo elegirla con un ancho pequeñito. Acuérdense de ustedes que nosotros hablamos de la norma de una partición, que sería algo así como el máximo. Este está medio malo, voy a cambiarme un azul, a ver si me funciona bien el azul. Me disculpan, pero se me está gastando el negro. A ver si el azul funciona bien. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Entonces, esto es el máximo de las diferencias, lo que nosotros llamamos delta x sub i. O sea, es el intervalo más grande posible. Cuando el máximo de estos tamaños de intervalos de la partición es pequeño, todos son pequeños. Muy bien, este es un número que tenemos a nuestra disposición, ¿ya? El tamaño o la norma de la partición. Mientras más pequeña la norma de la partición, los intervalos son más chiquitos. Y lo otro que tenemos a nuestra disposición es la función f. Y la función f es una función continua. ¿Qué significa eso? No solo es continua en el intervalo cerrado a, b. Entonces, como f es continua en el intervalo cerrado, ¿les suena o no? A, b
es uniformemente continua. Eso significa que yo puedo, dado cualquier epsilon, yo puedo elegir el ancho f de x menos f de y, con x e y suficientemente cercano, no importa dónde, el valor de f de x menos f de y va a ser menor o igual que epsilon, o el número que yo ponga a la derecha. Entonces, f es uniformemente continuo. Y está continuo. Entonces, lo voy a escribir aquí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si t menos s es menor que delta, entonces f de t menos f de s es menor que... Y aquí vamos a hacer un truco. No voy a poner epsilon, voy a poner epsilon dividido por b menos a. ¿Ya? Como el epsilon es cualquiera, puedo tomar epsilon partido por b menos a. Ese es un truquito para que quede bonito al final. ¿Se fijan ustedes entonces? ¿Qué es lo que tengo? Si soy capaz de elegir una partición tal que estos dos numeritos, s sub i y t sub i, estén a distancia menor que delta, para eso la partición tiene que ser suficientemente fina. Y si s sub i y t sub i, la distancia es menor que delta, entonces f de t sub i menos f de s sub i va a ser menor que epsilon. Y entonces este número va a ser pequeño. Este también, pero no puedo controlarlo mucho, porque al final tengo que sumar sobre todo. Pero fíjense ustedes que si elegimos, voy a borrar un poquito aquí, voy a borrar un poquito aquí, para terminar la demostración. Fíjense ustedes, si elegimos P tal que la norma de P es menor que delta, entonces S sub i menos T sub i va a ser menor o igual que el ancho del intervalo, claro que sí, que es menor o igual que delta. ¿Se fijan? Y si S sub i es S sub i menos T sub i es menor o igual que delta, entonces, ¿qué pueden ustedes decir de la suma que estoy estudiando acá? Eso quiere decir que esta distancia tiene que ser menor que, esa distancia efectivamente, tiene que ser menor o igual que epsilon partido por a menos b. Entonces, esto es sumatoria de i igual 1 hasta n de epsilon partido por b menos a multiplicado por delta x sub i. ¿Y qué pasa si ustedes suman todos los delta x sub i? Se llevan todo el intervalo a, b. Y entonces esto queda igual a epsilon. Consecuencia, ustedes han demostrado que la integral de f de b, de la integral de f más, que una escalonada por arriba, menos la integral de f menos, que una escalonada por abajo, es menor o igual que epsilon. O sea, hemos encontrado esas dos funciones escalonadas cuyas integrales están acotadas por epsilon. Eso implica que la función f es una función integrable. Hemos demostrado este gran teorema. Ahora quiero hacer un comentario, una observación bien importante. Fíjense ustedes que en la demostración del teorema que acabamos de ver, construimos una función que llamamos f-, que era en cada intervalo tomar el máximo de la función por debajo, o sea, el ínfimo de la función, perdón, por debajo. Y por arriba tomamos el máximo de la función. Muy bien. Y definimos la integral de esta función. Estas dos funciones, f más y f-, son funciones escalonadas, que en el intervalo x sub i, f menos vale el valor mínimo de la función en el intervalo. ¿Ya? A ese valor le llamamos f de s sub i, y en el intervalo delta x sub i menos 1, x sub i, tomamos el máximo y llamamos f sub i más.
Bien, con ellos construimos estas dos integrales. Estas dos integrales se conocen como la suma inferior y la suma superior, ¿ya? En el sentido de que si la función está en el medio, por debajo es como la más grande que puedo poner con constantes, y por arriba es como la más chica que puedo tomar con constantes. Esta es la superior y esta es la inferior. Y el teorema que demostramos es justamente decir que, como la f es uniformemente continua, la suma superior y la inferior están a distancia menor o igual que epsilon. Muy bien. Fíjense ustedes que con esta definición, como esta es una suma de una función, esta es una integral de una función de e menos, ¿ya? Y la integral es el supremo de ellas, tenemos que la integral es mayor o igual que ella. Y por otro lado, es menor o igual que la suma superior. Y estas dos están a distancia menor que epsilon si elegimos bien la partición. Pero ahora vamos a hacer una cosa bien simpática, que es la siguiente. Vamos a elegir un punto I sub i cualquiera en el intervalo, ¿ya? Cualquiera. Y con este valor f sub i vamos a definir en cada intervalo x sub i menos 1, x sub i, le vamos a poner a la función el valor f de x sub i constante. Esa función, si ustedes se fijan, aquí dibujaré el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Voy a dibujar la función f así, bien exagerada. Acá va a estar s sub i, por aquí va a estar t sub i, ¿cierto? Este es el valor mínimo de la función, este es el valor máximo de la función, y sub i es un punto cualquiera, este. Ahí está. Y yo voy a poner constante en este intervalo. De modo tal que la función que lleva el valor f de i sub i en cada intervalo también es una función escalonada. No está ni por arriba ni por abajo la f, pero es escalonada. Y yo puedo calcular su integral. Esta es la integral de esta función, ¿ya? La función f estrella se encuentra entre el mínimo y el máximo, en cada uno de los intervalos. ¿Se dan cuenta? Este es el valor de f en i sub i, ¿ya? Se encuentra entre estos dos valores. Y cuando calcule las áreas, es decir, cuando calcule las integrales, voy a encontrar que el valor de la integral va a estar entre a y b. Perdón, va a estar entre la suma inferior y la suma superior. Fíjense entonces que la integral de Riemann de f y esta cosa están a distancia menor o igual que epsilon, por supuesto, porque ambas están metidas en el intervalo. Estos dos están a la distancia menor o igual que epsilon. Entonces estos dos números que están entre medio tienen que estar a la distancia menor o igual que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice que, dado cualquier epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, si yo tomo una partición cualquiera con norma menor que delta, de modo tal que los intervalitos son chiquitos menores que delta, entonces la integral de f, esta es la integral de f estrella, menos la integral de f es menor o igual que epsilon. Lo interesante de esto es que los i sub i son puntos cualesquiera, no importa cuáles son. Lo único que estamos suponiendo aquí es que la f es una función continua. Lo voy a reescribir en un minuto, esta fórmula, que es bien interesante y voy a comentar algo más sobre ella. Una manera de escribir esta fórmula es decir lo siguiente, simplemente decir que el límite de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de i sub i por delta x sub i, cuando la partición se va a 0, es igual a la integral de a a b de f de x de x. Eso es lo que dice esta fórmula que está acá abajo. Por supuesto que aquí está todo resumido. La partición P, ¿cierto?, tiene que irse a 0 para que las distancias entre t sub i y x sub i y s sub i, que son el máximo y el mínimo, se vayan a 0, y entonces los valores de la función se vayan a 0 por continuidad uniforme. Eso es lo que tiene que ocurrir. Fíjense esta fórmula qué bonita. Esta fórmula inspira la fórmula, la notación de Leibniz. Este delta x sub i se convierte, comillas, en un dx, que es una pequeña diferencia, ¿ya? Esa es una idea que le da a Leibniz. Y en segundo lugar,
esta sumatoria resulta ser, podríamos hacerla así primero, podría ser así, pero podría ser así, da origen a la notación de la integral. ¿Ya? Con esto estamos en condiciones de dar las propiedades fundamentales de las funciones integrables de Riemann. Tenemos propiedades fundamentales de clases de funciones que son integrables de Riemann, las monótonas, que son muchas, pero las continuas, que son muchísimas, son todas integrables de Riemann. Tenemos las propiedades y después entonces vamos a poder trabajar y vamos a ir a un teorema fundamental, que se llama el teorema fundamental del cálculo. Pero antes veamos las propiedades de las integrales de Riemann, con las 4 propiedades fundamentales de la integral de Riemann. Estas propiedades van a ser demostradas en los videos cortos por Juan y por Cristian. ¿Cuáles son estas 4 propiedades? Primero, linealidad. La integral de Riemann es lineal. ¿Qué es lo que dice el teorema de la linealidad? Dice que si f y g son integrables, entonces alfa f más beta g es integrable y la integral de la suma por alfa y g es igual a la suma de las integrales. Esa es la linealidad de la integral. La segunda propiedad es la aditividad horizontal. Esta ya la hemos visto en el caso de la función escalonada. De hecho, todas estas propiedades las hemos visto en el caso de la función escalonada. Muy bien, ¿qué dice la función, la aditividad horizontal? Dice que si uno tiene una función integrable en un intervalo y toma un c intermedio, entonces, si es integrable en a, b y c es intermedio, la función f es integrable de a, c, de a c, y también es integrable de c a b. ¿Y qué es lo que pasa con las áreas? Con las áreas simplemente se suman. La integral de a b es la integral de a c más la integral de c a b. Esta propiedad tiene una extensión muy simpática, que es la siguiente. Si a mí se me ocurre por alguna razón loca integrar de b a a, en que b es más grande que a, como al revés, entonces lo que yo voy a hacer es voy a definir esa integral. No sé cómo se hace, pero sí sé cuando la doy vuelta. Entonces voy a decir, la integral de b a a, cuando b es más grande que a, la integral de b a a es menos la integral de a a b. Y esta sí que la sé calcular. ¿Ya? Con esta definición, uno puede hacer lo siguiente. Si uno tiene una función integrable en un intervalo grande, p, q, y uno toma 3 puntos, a, b, c, cualesquiera, sin importar el orden, igual vale esta propiedad. ¿Ya? Es un ejercicio de mostrarlo usando esta definición y tomando los distintos casos. Si a es menor que b, perdón, si a es menor que c y c es menor que b, entonces es este caso. Pero si no, hay que dar vuelta a los signos y da exactamente lo mismo. Muy bien, las últimas 2 propiedades, la monotonía. Si uno tiene 2 funciones integrables, una más grande que la otra, entonces las integrales están ordenadas. Y finalmente, la desigualdad triangular, que dice, ¿se acuerdan de la desigualdad triangular? Dice que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Bueno, eso es lo que dice la desigualdad triangular, que la integral de f de a a b, el módulo de ella, es menor o igual que la integral de a a b del módulo de f. Por supuesto, si tengo f una función integrable, tengo que chequear primero que el módulo de f es integrable. Esa es la primera parte. ¿Ya? Pero la que uno se recuerda después, la que uno usa mucho es esta desigualdad. Con esto hemos terminado las integrales, las propiedades más importantes de la integral de Riemann. Y en el próximo video iniciamos, ahora no solo va a ser con tambores, va a ser con trompetas y tambores, el teorema fundamental del cálculo.